Hola y bienvenido a un nuevo video de nuestro curso Java 2024. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que son los datos en Java, los tipos de datos en Java. Para esto vamos primero a entender qué es un tipo de dato. Para tenerlo claro, simplemente un tipo de dato es una clasificación que especifica qué tipo de valor puede tomar una variable y qué operaciones pueden realizarse sobre ese valor en un lenguaje de programación. Entonces, volviendo a los tipos de datos, en Java existen dos, los cuales son los datos primitivos y los datos no primitivos. Cuando nosotros hablamos de datos primitivos, nos referimos a que son los tipos de datos más básicos y que están integrados en el lenguaje Java como tal. Estos datos no son objetos y no tienen métodos asociados. Recordemos que Java es un lenguaje de programación orientado a objeto y lo que estamos diciendo acá es eso, esto no es un objeto. Entonces, una de las ventajas de este tipo de datos es que ocupan una cantidad fija de memoria, ya que tienen una definición que ya está, valga la redundancia, definida y de ahí no se pueden pasar. Entonces, cuando estos datos se utilizan, ya la memoria sabe cuánto tiene que reservar para poder tener eso dentro de la memoria como tal. Existen 8 tipos de datos que ya los vamos a ver en un momento que son primitivos. Si nos vamos ahora a los datos no primitivos, pues nos referimos a lo contrario. En este caso estamos diciendo que un dato no primitivo es precisamente un objeto o una clase o una interfase o un enumerate, que lo vamos a ver más adelante. Todo esto son objetos los cuales tienen dentro de sí métodos, tienen funciones y su memoria es dinámica porque no sabemos realmente cuánto va a pesar, porque depende de lo que contengan por dentro. Entonces, estos datos no primitivos los vamos a ver más adelante. Vamos simplemente a nombrarlos en este video, pero iremos viendo más adelante qué es una interfase, qué son los arreglos, las listas y demás, y pues vamos a entender ya fácilmente qué es un dato primitivo y qué no lo es. ¿Listo? Entonces, continuando ahora sí con nuestros datos primitivos, en Java existen 8 tipos de datos primitivos. Estos son los byte, los short, los int, long, float, double, char y los boolean. Cada uno de estos datos tiene una cualidad o una particularidad, que es el tamaño que tienen estos archivos, como lo nombraba hace unos instantes. Entonces vamos a verlo acá en un ejemplo. En este caso yo ya he creado estas variables. Recordemos que en Java primero se define el tipo de dato, después el nombre de la variable y por último, después del igual, indicamos la asignación que va a tener esa variable. Si nos fijamos en esto, acá yo he creado un ejemplo por cada uno de los tipos de datos que existen y he puesto unos comentarios. En este caso vamos, por ejemplo, a ver nuestro dato byte, que la variable la ha llamado val y una b al final, val. ¿Listo? Acá vemos que esto nos dice que que su tamaño máximo es de 8 bits. ¿Qué significa esto? Recordemos que en los computadores y los sistemas actuales, la mayoría de cosas, por no decir que todo, siempre se trabaja de forma binaria. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que tenemos 2 elevado a la 8. Si nosotros elevamos 2 elevado a la 8 es 256. Y acá lo que estamos diciendo es que un byte, el valor máximo que podría tener es de 127 positivo y menos 128 negativo. Si nosotros sumamos estos dos valores, 127 más 128, nos va a dar un total de 255. Es decir, nos hace falta un dígito, ¿cierto? Porque 2 a la 8 es 256. Ese dígito que hace falta, ese bit que hace falta, nosotros realmente lo estamos utilizando en el signo. Cuando nosotros indicamos que esto es negativo, Java siempre está reservando, siempre tiene ese bit de reserva para indicar que en este caso se le va a poner el signo a nuestro valor.
Asimismo, pues podemos ver que para cada uno de los valores, en este caso, por ejemplo, un short, que ya es un poquito más grande, bueno, un poco más grande, este es de 16 bits, entonces tendríamos que es 2 elevado a la 16, lo cual nos da un valor máximo de 32.767 y mínimo de, acá me faltó el signo, de menos 32.768. Entonces, acá como podemos ver, pues esto siempre es una regla en Java que se toma un bit por el valor de lo que sería el signo. De igual manera, pues este sería el mismo ejercicio para todos. Si tenemos un entero, ya pues vemos que es un valor un poco más grande, ya es un valor pues de millones. Si tenemos el tipo long, que es un valor de enteros, como podemos ver el tipo int, pues su nombre lo indica, es un entero, es decir, no tenemos decimales. Y el tipo long de igual manera es un entero, pero muchísimo más grande que un int. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Por supuesto, pues va a ser la memoria que se va a almacenar. Si digamos, yo necesito guardar un valor como, no sé, 100.000 y creo un entero, pues estoy utilizando lo más óptimo para ese caso, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, yo sé que mi valor nunca va a ser más grande de 100.000 y utilizo, o bueno, pues nunca va a ser más grande de este valor, que es el que me permite el entero, ¿sí? O menor. Si tengo un valor que nunca va a superar eso, lo óptimo es siempre ponerlo como un entero. Si por el contrario yo tengo un valor que sé que puede superar este valor, pues lo voy a poner como un long. Si nunca lo va a superar y pongo un long, ahí estaríamos teniendo problemas del performance de nuestro código porque estaríamos asignando un valor de memoria excesivamente grande para un valor que le vamos a asignar muy pequeño. Si se dan cuenta, en este caso hay una particularidad y es que este número que yo tengo acá escrito al final tiene una letra. Si yo borro esa letra, que es la letra L, como pueden ver, en este caso el ID me marca un error y me está diciendo básicamente que le tengo que indicar que esto es de un tipo long, y eso simplemente lo hacemos pues poniéndole la L al final de nuestra cadena. También tenemos lo que es el tipo float, que ya es para pues, manejar valores de coma flotante. En este caso sería con un decimal. Y pues como podemos ver, estos son números grandísimos. Estos son de 32 bits. Y pues este es el valor aproximado que podemos tener, que pues como podemos ver es un valor gigante, el valor positivo, y este sería el valor negativo aproximado que podríamos tener. En el caso de float y double pasa lo mismo. Este double es el que deberíamos utilizar si nuestro float no es suficiente para el valor que vayamos a almacenar, pues ya que este double tiene 64 bits, mientras que pues el float tiene 32. Continuando, tenemos lo que sería el tipo char. Un char simplemente es un valor el cual nos va a permitir almacenar un carácter. En este caso, pues si leemos lo que esto es, nos dice 16 bits que representan un carácter. En este caso podemos ir desde este valor hasta el valor máximo, que es 65.535, que sería esto, o el valor mínimo, que sería pues 0. Recordemos que el Unicode simplemente es esto de acá, que como podemos ver pues es la tabla que nos da de referencia, ¿no? En este caso pues nos muestra lo que es cada uno de los símbolos que tenemos en esta codificación, y nos indica el código que tenemos que utilizar pues para que nos muestre ese símbolo. Si nosotros quisiéramos en este momento, por ejemplo, mostrar ese mensaje, o bueno, el valor de esa variable, lo vamos a hacer en este caso utilizando nuestra función system.out.println, y vamos a llamar a esta variable. Si nosotros ejecutamos esto en este momento, nos va a mostrar el valor A. ¿Por qué el valor A? Pues porque en el código, en Unicode, esto es el valor de la letra A. Como podemos ver, acá me muestra que esto es el A mayúscula y no lo muestra de manera correcta. Si nosotros deseamos
escribir esto con otra nomenclatura, también lo podemos hacer. Simplemente podemos poner la letra que deseemos aquí directamente. Vamos a poner, por ejemplo, la E, que pues si lo ejecutamos nos va a mostrar acá, ya sea por que lo pongamos directamente o por Unicode, pues él va a funcionar de la misma manera porque está reservando siempre los mismos 16 bits. Y esto internamente, pues él lo que hace es convertir esto precisamente a este código, a este tipo de código, y lo representa ya de forma en que nosotros lo entendamos. Entonces, bueno, esto es lo que sería un char, que pues como su nombre lo indica es para almacenar un carácter. Si, digamos, yo intento poner cualquier otro carácter, por ejemplo, la R, podemos ver que me va a dar un error. Me está dando un error porque esto es solo para almacenar un carácter a la vez. Y listo. Por último, tenemos el último tipo de dato primitivo, que es el boolean. El boolean pues simplemente es un valor que representa un valor de verdad, es decir, puede ser falso o puede ser verdadero. Como podemos ver, acá lo ponemos con una de las palabras reservadas de Java. Recordemos que una palabra reservada simplemente son palabras que todos los lenguajes de programación tienen para uso propio y que nosotros no las podemos utilizar como nombres de variables. Entonces, en el caso de Java es la palabra false en español y todo en minúscula, y para verdadero pues simplemente la palabra true, todo nuevamente en minúscula. Y listo, esto sería lo que es pues como tal los datos primitivos en Java, y recordemos que si lo sabemos utilizar bien pues vamos a optimizar muchísimo nuestro programa, ya que podemos estar ahorrando mucho espacio en memoria. En los siguientes videos pues lo que vamos a estar haciendo es que vamos a ir viendo de a poquito cada uno de los datos no primitivos que existen en Java. Y recordemos pues que básicamente cualquier objeto es un dato no primitivo en Java.